En una vida pasada, fui la segunda esposa de Yuan Shuahun, ministro de la Corte Suprema, durante 20 años. Él quiere mucho a la hija que dejó su exesposa y la trata como si fuera suya. Pero aunque ya estaba comprometida, se sintió atraída por la riqueza y el estatus del príncipe. Entonces se arrodilló llorando y me rogó que la ayudara a romper el compromiso. Sentí tanta lástima por ella que dejé a un lado mi orgullo e hice todo lo posible por cumplir su deseo. Más tarde, fue tratada con total indiferencia en las dependencias interiores de la mansión del príncipe. Incriminada por una concubina, perdió a su hijo. El erudito cuya propuesta de matrimonio había rechazado llegó a ser el mejor estudiante en los exámenes imperiales, ejerciendo un inmenso poder en la corte, y vivieron felices para siempre. Ella me culpaba de todas sus desgracias. Si no hubieras accedido a cancelar nuestro compromiso ese día, no estaría en este estado tan lamentable. Mi marido me acusó de malcriarla, y mi suegra me regañó por ser una fuente de problemas para la familia. Al final, me abandonaron en el frío patio, donde morí congelada aquella noche nevada. Cuando volví a abrir los ojos, la vi arrodillada ante mí una vez más, llorando y rogándome que la ayudara a cancelar el compromiso. Texto principal. Madre, te lo ruego, ¿cómo podría Xia Ziyou, un erudito pobre y sin recursos, ser un buen partido para mí? Su Alteza Real el Príncipe de Con es el partido perfecto. Por favor, ve a la familia Xia y cancela el compromiso por mí. Ante él estaba el rostro bañado en lágrimas de su hija, Yuan Mintan. Palabra por palabra, era exactamente igual que en mi vida pasada. Respiré hondo y una imagen de mí misma, congelada en una noche nevada de mi vida pasada, apareció ante mis ojos. Al instante, sentí un escalofrío en las yemas de los dedos. En su vida anterior, ella acudió primero a su suegra. Mi suegra es astuta y le da miedo asumir responsabilidades, así que la animó a que viniera a buscarme. Tu madre te quiere muchísimo. Seguro que dirá que sí. Así que, en realidad, estuve de acuerdo. Tuvo que ir personalmente a ver a la familia Xia, humillarse y ofrecer regalos, y tragarse su orgullo por completo, solo para lograr que se cancelara el compromiso. Justo cuando se canceló el compromiso aquí, el príncipe de Concasi se echó atrás también allí. Solo gracias a los regalos y favores que le envié logró salirse con la suya. En aquel entonces, me abrazaba fuerte y no dejaba de decir, mamá me quiere más que a nadie. Pero después, me culparon de todas las desgracias y arruinaron mi reputación. Mi esposo y mi suegra me rechazaron, me desterraron a un patio apartado y me dejaron morir congelada en una noche nevada. Ahora, he regresado al lugar donde comenzó la tragedia. Levanté lentamente la taza de té, removí suavemente las hojas con la tapa y reprimí el odio que me invadía. Al ver que no hablaba, Yuan Mintan se impacientó y se abalanzó sobre mí tirando de mi manga. Mamá, di algo. ¿Ya no me quieres? Tiró con tanta fuerza que mi muñeca se sacudió y la taza de té se me resbaló de la mano. Clan. Un crujido seco resonó. Sobresaltada, lo soltó y miró con incredulidad el desastre en el suelo. Levanté la vista, con la voz fría como el hielo. Tanger, tu matrimonio, por supuesto, depende de tu padre y tu abuela, ya que tú ya tomaste la decisión. Ve y habla con ellos. Yuan Mintan se quedó paralizada. En ese preciso instante, una criada anunció desde fuera de la puerta, «Señora, el señor ha regresado de la corte». Sus ojos se iluminaron, se levantó de un salto y salió corriendo. Voy a buscar a mi padre. Mis dedos se apretaron contra el reposabrazo sin que me diera cuenta. En una vida pasada, Yuan Suijun dijo con naturalidad, Tanger aún es joven. Deberías encargarte de organizar su matrimonio y dejarle todo el trabajo a Min al final. Yo fui quien cargó con la culpa. La criada Chentao se inclinó, me limpió la mancha de té y preguntó en voz baja, «Señora, ¿no va a ayudar a la jovencita?» Bajé la mirada. ¿Ayudar con qué? Con el compromiso roto. Eso es asunto de la familia Yuan. Yo solo soy una madrastra, ¿por qué debería preocuparme? Me acerqué a la ventana y la abrí un poco.
Desde el salón principal se oían los llantos y lamentos de Yuan Mingtan, junto con los regaños de su suegra y la voz baja de Yuan Suijun. En esta vida, veré hasta qué punto la familia Yuan se desmorona sin mí. Jianlu estaba allí para protegerlos del desastre. Era de noche y estaba a punto de irme a dormir. Yuan Suijun llegó y enseguida empezó a regañarlo. No deberías tomarte tan a la ligera este asunto. Tan aún es joven y suele actuar por impulso. Deberías intentar razonar con ella en lugar de dejarla hacer lo que quiera. Lo miré a la luz de las velas. Sus facciones seguían siendo tan atractivas como siempre, igual que hacía 14 años, cuando vine a vivir aquí. En aquel entonces, yo era hija de un comerciante y él era el presidente del Tribunal Supremo. Me propuso matrimonio como su segunda esposa. Había oído que era muy devoto de su primera esposa, que mantenía su hogar en orden y que protegía a sus suegros. Así que acepté. La misma noche que me mudé, me pidió que me arrodillara ante la placa conmemorativa de su difunta esposa para ofrecerle té. Hice lo que pude, creyendo ingenuamente que, mientras llevara bien la casa, tratara a mi suegra con respeto y criara a nuestra hija, con el tiempo se daría cuenta de mis buenas cualidades. Pero él solo venía a mi habitación unos pocos días al mes. El resto del tiempo lo pasaba en el altar de su difunta esposa. Después de acostarte conmigo, seguro que te toca un cuenco de túnica. No fue hasta que pasaron muchos años sin tener hijos en mi vida anterior que me di cuenta de que era una poción para prevenir la concepción. En ese momento pensé, como no quiero pasar por el dolor del parto, no armé ningún escándalo. Ahora, al recordarlo, me parece ridículo. Bajé la mirada y hablé en voz baja. Tiene usted razón, amo, como solo soy su segunda esposa, siempre hay cierta distancia entre nosotros. Así que no me atrevo a ser demasiado estricta. El llanto de Tañer es tan lastimero que no puedo soportar verlo. La decisión es tuya. Yuan Suijun se detuvo un instante al verme tan dócil y sumiso. Se quedó momentáneamente sin palabras. Pero, después de todo, eres su madre. Su tono se suavizó ligeramente. Alcé la vista, con un atisbo de cansancio reflejado en mis ojos, e interrumpí suavemente. Mi señor, lo entiendo. Sin embargo, después de tomar el tónico que me envía a mis aposentos cada mes, a menudo me siento débil y experimento dificultad para respirar y palpitaciones. De verdad desearía poder ayudar, pero me temo que no soy capaz de criar a Tañer adecuadamente, podría terminar haciéndole más daño que bien. La expresión de Yuan Suijun cambió repentinamente. Un sentimiento de culpa se reflejó en sus ojos, que siempre habían sido tan serenos. En ese preciso instante, la puerta se abrió de golpe. Yuan Mingtan, que había estado escuchando a escondidas desde fuera todo el tiempo, irrumpió en el lugar. Se arrojó a los pies de Yuan Suijun y lloró desconsoladamente. Papá, ¿lo oíste? A ella no le importo en absoluto. No me casaré con nadie más que con el príncipe Con en esta vida. Si te niegas, me suicidaré aquí mismo. Ella levantó la vista y me lanzó una mirada de resentimiento. Simplemente no soportas verme feliz. Te encantaría verme casarme con algún perdedor sin un centavo para poder tenerme bajo tu control el resto de mi vida. Aparté la mirada y fingí no haber visto nada. Pero en el fondo, y se burló. Yuan Suijun se agitó mucho por sus gritos y mis palabras tranquilizadoras. Esto es indignante. El matrimonio es un asunto serio. Esto no es un juego. Amenazar con suicidarse, qué inapropiado. No me importa nada más. Solo quiero al príncipe Con. Si no puedo casarme con él, ¿qué sentido tiene vivir? Sus gritos agudos casi perforaban los tímpanos. Observé al padre y a la hija, hipócritas y egoístas. El otro, necio y codicioso. En mi vida pasada, me vi atrapado en medio, luchando por manejar la situación, solo para terminar con mi reputación hecha jirones. La última onda en mi corazón también se sumió en una quietud total. En ese instante, comencé a toser violentamente, mi respiración se entrecortaba y una fina capa de sudor frío empezó a cubrir mis sienes. Señor,
Siento un dolor terrible en el corazón y en la boca. Efectivamente, Yuan Shuichuan volvió a prestar atención de inmediato. Miró a su hija que lloraba, luego a Matesaclione, y frunció el ceño cada vez más. Finalmente, suspiró y cedió un poco. No importa. Mañana me reuniré con el príncipe de Con y veré qué sucede. Los ojos de Yuan Mintan se iluminaron. Gracias, padre. Me lanzó una mirada de suficiencia. Bajé la mirada para ocultar el sarcasmo en mis ojos. Yuan Shuichuan salió de la habitación acompañado de su hija. Los pasos se desvanecieron en la distancia. El silencio volvió a la habitación. Me levanté lentamente y me acerqué a la ventana. Chuan Tao. Llamé a mi criada de confianza. Señora, vaya y haga un inventario completo de la dote. Cada artículo debe estar debidamente contabilizado. Especialmente aquellos que subvencionaban al Yuanfu. Chuan Tao hizo una pausa por un instante y luego asintió con la cabeza, comprendiendo. Sí, señora. Se dio la vuelta para marcharse. Pero la llamé. Espera, ¿podrías entregarle una carta a mi hermano ya que estás en ello? Saqué una carta del cajón. El sello decía, para ser abierta por mi hermano. Chuan Tao lo tomó y lo guardó con cuidado. Me recosté, cerré los ojos y de repente sentí una paz que jamás había experimentado. Esta vez, no me interpondré en el camino de nadie de la familia Yuan. Tras conocer a la reina consorte de Con, la actitud de Yuan Shuijun cambió. Chuan Tao fue a averiguarlo e informó, Su Alteza Real el Príncipe de Con es un hombre de gran dignidad y trató al maestro con gran cortesía. El maestro se mostró muy contento a su regreso. Sospecho que las cosas están empezando a mejorar. Esa noche, me llamaron al salón principal, donde estaban presentes mi suegra, Yuan Shuijun y Yuan Mintan. Los labios de Yuan Mintan se curvaron en una amplia sonrisa. Mamá, papá ha accedido a cancelar el compromiso con la familia Xia. Tomé un sorbo de té. ¡Qué bien! Miró a su alrededor. Pero, ¿qué dice la familia Xia? Mi padre dice que los Xia son una familia ejemplar, así que es difícil sacar el tema. La mirada de mi suegra se posó en mí. Luoer, siempre has tenido facilidad de palabra. Lo mejor sería que fueras a hablar con la familia Xia sobre este asunto. Yuan Mintan intervino de inmediato. Madre, por favor, ayuda a tu hija una vez más. Dos pares de ojos me miraban fijamente. Los miré. La suegra estaba sentada muy por encima de ellos. Yuan Shuijun permaneció en silencio. Mientras Yuan Mintan observaba con expectación, todos esperaban que yo hiciera lo de siempre, obedecer sus órdenes y limpiar el desastre que habían dejado. Bajé la mirada. Suegra, no me atrevo a tomar esta decisión por mi cuenta. Romper un compromiso es un asunto serio. Si la familia Xia se niega y lleva el asunto a la censura, dañará la reputación del magistrado Yu. Como simple mujer, no puedo asumir tal responsabilidad. Su suegra frunció el ceño. ¿Qué clase de tontería es esa? Mi voz no era fuerte, pero cada palabra era clara. En mi humilde opinión, el maestro debe ocuparse personalmente de este asunto, como cabeza de familia. Lo más apropiado es que vayas a la familia Xia para cancelar el compromiso. Si yo fuera, la familia Xia podría pensar que les estamos faltando al respeto. Y eso no quedaría bien si se supiera. La expresión de la anciana cambió. Yuan Shuijun también frunció el ceño. No había pensado en eso. Yuan Shuijun permaneció en silencio durante un largo rato antes de hablar finalmente. Tienes razón. En cuanto a este asunto, iré yo mismo. Yuan Mintan se puso ansioso. Padre, ¿y si la familia Xia te lo pone difícil? Basta. Yuan Shuijun interrumpió bruscamente. El asunto está zanjado. Se remangó y se puso de pie. Bajé la mirada para ocultar la frialdad en mis ojos. Al día siguiente, Yuan Shuijun se armó de valor y fue a la casa de la familia Xia.
preparé un regalo con mucho cariño. Los regalos se compraron con fondos familiares. Eran sencillos pero apropiados, ni escasos ni extravagantes. En mi vida pasada, regalé todos los tesoros de mi colección privada. En esta vida, no gastaré ni un centavo más. Después de que Joan te siguió a la casa de la familia Xia, no me fui a ningún lado. Me quedé en el patio podando las ramas de las flores. Más tarde esa tarde, Chen Tao regresó corriendo y dijo: «Señora, el amo ha vuelto». Y se le ve muy disgustado. Aunque la familia Xia no manifestó abiertamente su descontento en aquel momento, su actitud fue decididamente fría. He oído que la noticia de la ruptura del compromiso ya se ha extendido por todo Qinglu. Algunos dicen que el amo es un engreído que favorece a los ricos y busca congraciarse con los poderosos. Casi me echo a reír. Lo entiendo. Por la noche llegó Yuan Shuijun. Jian Luo. Yuan Shuijun gritó bruscamente. Mi mano, que había estado arreglando las flores, se detuvo de repente. Y entonces, lentamente, dejé los tallos de las flores. Míralo. Estaba de pie junto a la puerta, todavía con sus túnicas oficiales, el rostro ensombrecido por la ira. Todo es culpa tuya. Todo es porque no disciplinaste a Tanner con severidad en aquel entonces. Ahora que ha causado tanto lío, soy yo quien recibe los chismes a mis espaldas. ¿Qué clase de madre eres? Dio un paso adelante, su dedo casi rozando la punta de mi nariz. Así era él antes. Siempre que algo salía mal, me echaba la culpa de todo. Siempre termino llorando, poniendo excusas y sintiéndome agraviada. Ahora, simplemente lo observo en silencio, mirando ese rostro que una vez me hizo palpitar el corazón. Ahora, contraída por la ira, hablé en voz baja, firme e imperturbable. Tiene usted toda la razón. Señor, es culpa mía por no haber criado a Tanner adecuadamente. Frunció el ceño. Después de todo, hice una pausa. Soy simplemente una segunda esposa. La expresión de Yuan Shuijun cambió. Dije en voz baja: el temperamento de Tanner es igual al de su madre. Es firme e inflexible. No me atrevo a intervenir, ni podría hacerlo aunque quisiera. De repente, el aire se quedó en silencio. Yuan Shuijun se paralizó. Sabía perfectamente que su difunta esposa, el amor de su vida, tenía un temperamento fogoso y obstinado. Sin embargo, nunca permitió que nadie hablara de ello. Ahora se lo he dicho directamente a la cara. La sorpresa y la rabia se reflejaron en sus ojos. ¿Tú? ¿Qué dijiste? Mantengo la calma. Digo que Tanner se parece mucho a su propia madre. Eso es bueno, pero con ese temperamento. Como segunda esposa, sinceramente no me atrevo ni puedo interferir. El amo es el padre biológico de Tanner. Ella solo escuchará tus consejos. Hábilmente, le devolví la culpa de la falta de disciplina. El rostro de Yuan Shuijun palideció y me miró fijamente, como si me viera por primera vez. Después de todo, yo había sido dócil durante más de una década antes de eso. Tú has cambiado. Dijo con voz ronca. Sonreí levemente. Siempre he sido así. Yuan Shuijun tenía un semblante sombrío y se disponía a marcharse. El matrimonio de Yuan Mingtan se había concertado con mucha rapidez. El día en que llegaron los regalos de compromiso de la mansión del príncipe Kan, la suegra no paraba de sonreír. Tomó la mano de Yuan Shuijun y dijo: ya que Mingtan se casa con un miembro de la familia del príncipe, nuestra dote no puede ser pobre. Ve a hablar con tu esposa y pídele que saque la lista de la dote, debería añadir algunos artículos decentes. Yuan Shuijun dudó un instante, pero de todos modos vino a nuestro patio. Estaba sentada en el patio tomando el sol, con un libro abierto en mi regazo. Chun Tao estaba preparando té cerca, y el aroma del té flotaba en el aire. ¿Necesitas algo? Señor, no me levanté. Se quedó parado en la puerta, con aspecto algo incómodo. La dote de Mingtan.
Mamá dijo que le gustaría que contribuyeras un poco. Cerré el libro y lo miré. En mi vida anterior, aporté una dote de 50.000 tales de plata, junto con 2 cofres de seda y un juego de joyas de oro. Resulta que, después de que Yuan Mingtan se volviera contra mí, fue diciendo por ahí que yo había escatimado en su dote y que quería que permaneciera soltera. Señor, mi padre me dio la dote. ¿Por qué una hija de la familia Yuan usaría la plata de la familia Jian para casarse? Yuan Sui se quedó perplejo. Si considera que la dote no es lo suficientemente impresionante, puede usar fondos de la herencia para complementarla. Hice una pausa. Si no tiene suficiente dinero, señoría, lleva muchos años en el cargo y su sueldo no es bajo, seguramente no debería ser incapaz de reunir la dote de su hija. Había una indirecta velada en esas palabras. El rostro de Yuan Sui alternaba entre el rojo y el blanco. Sabía perfectamente que la escuela pública no tenía dinero. Tras haber servido como funcionario durante muchos años, valoraba su reputación y era conocido sobre todo por su integridad y honestidad. Las arcas públicas llevaban mucho tiempo vacías. Fue mi dote la que cubrió los 14 años de déficit de la familia Yuan. Pero él no se atrevía a decirlo. Lo entiendo. Se dio la vuelta y se marchó. Volví a abrir el libro y seguí leyendo. Chen Tao susurró: señora, si se niega tan rotundamente, ¿qué pensará la anciana? Pasé la página. Si mi suegra pregunta, dígale que mi dote ya se ha gastado en los gastos de la familia Yuan durante los últimos 14 años. Todos los libros de contabilidad están aquí y cada transacción está registrada. Chen Tao no se atrevió a hacer más preguntas. El día de la boda de Yuan Mingtan, la residencia Yuan estaba engalanada con adornos festivos. No salí a despedirlo. Chen Tao entró corriendo y dijo que Yuan Mingtan se había quitado el velo dentro del palanquín nupcial y estaba llorando, diciendo: esa bruja de Jianluo ni siquiera me dio una dote decente. La suegra estaba tan furiosa que casi se desmaya. Yuan Suijun permaneció en silencio todo el día. Estoy leyendo la carta que me envió mi hermano mayor. Después de leerla, me dijo: señora, ¿no está enfadada? Afuera, los petardos estallan uno tras otro y el ambiente está lleno de alegría. En una vida pasada, el edicto imperial llegó a la residencia de la familia Xia justo al día siguiente de la boda de Yuan Mingtan, anunciando que Xia Xiao había obtenido el primer puesto en los exámenes imperiales. Poco después, Yuan Mingtan fue completamente ignorada en la residencia del príncipe. Jamás olvidaré la expresión de su rostro cuando regresó a casa de sus padres y, entre lágrimas, desahogó su dolor. Guardé la carta y esbocé una leve sonrisa. No estoy enfadada. Pronto recibirán su merecido. Apenas terminó de hablar, un alboroto inusual estalló repentinamente fuera de la mansión. Chen Tao salió a investigar y regresó poco después. Señora, un mensajero imperial ha ido a la familia Xia para entregar el decreto imperial. Justo cuando se supo que Xia Xiao había obtenido la mejor calificación en los exámenes de ingreso a la preparatoria, la residencia Yuan se engalanó con decoraciones festivas. El banquete de bodas de Yuan Mingtan contó con 20 mesas, los invitados llenaban el salón y las risas llenaban el ambiente. La suegra se sentó a la cabecera de la mesa, con el rostro radiante mientras recibía las felicitaciones de todos. Yuan Suijun estaba sentado a su lado, con una rara sonrisa en los labios. Yo estaba sentado en un rincón, bebiendo mi té en silencio. Chen Tao entró corriendo desde afuera y le susurró al oído: señora, el edicto imperial ha sido leído. Xia Xiao ha sido nombrado el erudito más destacado. Su Majestad lo anunció personalmente. Dejé mi taza de té y sonreí levemente. Entendido. Aunque Chen Tao habló en voz baja, la señora sentada cerca la oyó. ¿Qué? Ese pobre erudito de la familia Xia ganó el primer puesto en los exámenes imperiales. Alguien exclamó. La sala quedó en silencio al instante. Todas las miradas se dirigieron a Yuan Suijun. Su mano, que sostenía la copa de vino, se quedó suspendida en el aire, y su rostro palideció ante sus propios ojos. La sonrisa de su suegra también se congeló. Esto no puede ser posible, murmuró la suegra.
Xia Xiao es solo un muchacho de una familia pobre. Quizás usted no lo sepa, señora, interrumpió una dama bien informada. Pero el joven Xia tiene un talento excepcional. Durante el examen imperial, Su Majestad lo elogió repetidamente, calificándolo de genio que aparece una vez cada década. Sus perspectivas de futuro son verdaderamente ilimitadas. Un murmullo se elevó desde el salón. Algunos se regocijaron con malicia ante la situación. Otros suspiraron con pesar. Pero la mayoría simplemente se reía de la desgracia de la familia Yuan. La expresión de Yuan Suijun se volvió cada vez más sombría. Giró la cabeza bruscamente para mirarme, con los ojos ardiendo de ira. Jian Luo, todo es culpa tuya. Mi señor, lo interrumpí con calma. Nunca tuve nada que ver con la anulación del compromiso. Fue usted quien acudió a la familia Xia para hablar del tema. Y fuiste tú quien dio tu consentimiento. Abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Tomé la taza de té y di un sorbo suave. Soy solo la segunda esposa. ¿Cómo me atrevería a tomar una decisión tan importante? Mi suegra también me miró. Sus ojos se llenaron de odio. Ojalá le hubieras hecho entrar en razón antes. Suegra, sonreí. Fuiste tú quien envió a Tánger a buscarme. Y fuiste tú quien dijo, deja que Luo se encargue de esto. Yo simplemente seguí tus instrucciones y no intervine. El rostro de su suegra alternaba entre pálido y sonrojado. Yuan Suijun dijo con voz grave, a estas alturas, no tiene sentido decir nada de esto. Mintan se casará con el príncipe de Kanga, un príncipe de altísimo rango. Nada menos que un erudito de primer nivel en los exámenes imperiales. La suegra asintió repetidamente. Exacto. Exacto. El príncipe Kan es un príncipe de la realeza. Por lo tanto, por muy capaz que sea Xia Ziyou, no deja de ser un súbdito. Los invitados intercambiaron miradas, sin saber qué decir a continuación, y alzaron sus copas para cambiar de tema. Bajé la mirada para tomar un sorbo de té. Un destello de frialdad cruzó por mis ojos. ¿Acaso un príncipe ídolo, que ni siquiera tiene un trabajo decente, merece ser comparado con el erudito más brillante? Pero no hace falta que diga estas cosas. Hay tiempo de sobra. Ya lo entenderán. Después de que terminó el banquete de bodas, regresé a mi patio. Chuntao entró y susurró, señora, lo que acaba de decir probablemente ofenderá a la matriarca y al amo. Me senté junto a la ventana y retomé el libro que no había terminado de leer. Si no los ofendo, ¿me tratarán bien? Chuntao guardó silencio. Han pasado 14 años. Dije, pasando página, por muy bien que lo haga, sigo siendo solo una madrastra. Cuando me necesita, soy su madre. Cuando no lo hace, soy un extraño. Entonces, ¿qué piensa hacer la señora? Miré por la ventana y dije, espera. ¿Qué estás esperando? Espera tu merecido. Chuntao no se atrevió a hacer más preguntas. 3 días después, Yuan Mintan regresó a casa de sus padres. King Kong no apareció. Solo enviaron a un mayordomo. Alegando que Su Alteza estaba demasiado ocupada con sus deberes oficiales como para dedicarle tiempo, Yuan Mintan viajó sola en el carruaje. Incluso después de bajar, tuvo que forzar una sonrisa. Padre, madre, abuela, hizo una reverencia. Su hija está en casa. Su suegra no dejaba de mirar hacia atrás. ¿Dónde está Su Alteza el Príncipe de Kon? Su Alteza está ocupada con deberes oficiales. La expresión de su suegra se ensombreció. Yuan Suijun también frunció el ceño. Me quedé allí en silencio. Tan pronto como entró en el salón principal y se sentó, Yuan Mintan comenzó a desahogar sus quejas. Abuela, ¿no tienes idea de que las mujeres del patio trasero de la mansión del príncipe Kan son todas expertas en seducción? Cada una más hábil que la anterior. Sus ojos se llenaron de lágrimas. En nuestra noche de bodas, Su Alteza fue seducido por una de las concubinas.
Me dejó sola en la alcoba nupcial toda la noche, y el rostro de mi suegra palideció. ¿Qué? Lloré, a gusto. Y a Su Alteza le resultaba molesta. Dijo que yo era celosa e intolerante. Así que me castigó durante 3 días. Yuan Mingtan se enfadaba cada vez más mientras hablaba. Su voz se quebró en un sollozo. Esas concubinas son unas cuantas sinvergüenzas que no se detienen ante nada para ganarse el favor del amo y tenderse trampas entre ellas. No tengo con quién hablar en la mansión. Tengo que fijarme en la cara de todos para decidir qué comer o ponerme. La suegra golpeó la mesa con el puño, furiosa. ¿Cómo se atreven? Eres la legítima princesa consorte. ¿Quiénes se creen que son? Gritó Yuan Mingtan. Abuela, mi vida es muy dura. Yuan Suijun parecía sombrío pero no dijo nada. King Kong es un príncipe. ¿Qué podía decir? Yuan Mingtan lloró un rato y luego cambió de tema repentinamente. Mamá, ¿por qué no me detuviste entonces? Lo gritó casi a gritos. Si no me hubieras impedido romper el compromiso, ahora mismo sería la esposa del mejor erudito en los exámenes imperiales, con el título de dama noble de primera categoría. No estaría sufriendo así. Dejé mi taza de té y la miré. Tanner, dije en voz baja. Fuiste tú quien me suplicó de rodillas que cancelara el compromiso en aquel entonces. ¿Lo recuerdas? Se quedó paralizada. Dijiste que Xiaoyu era pobre y estaba en la ruina, y que no era lo suficientemente buena para ti. Dijiste que Su Alteza Real el Príncipe de Con era el indicado para ti, y que no te casarías con nadie más que con él. Hice una pausa. Intenté hacerte entrar en razón. Recuerda, te dije que el joven maestro Xia era un hombre de buen carácter, y que tu padre había arreglado personalmente el matrimonio. Me acusaste de no ser tu verdadera madre, de no preocuparme por ti. Yuan Mingtan abrió la boca. Fuiste a preguntarle a la abuela, y ella te dijo que vinieras a buscarme. Te dije que no podía tomar esa decisión y que debías ir a ver a tu padre. Después de que tu padre se reuniera con el príncipe Con, accedió a cancelar el compromiso en cuanto regresara. La observé de principio a fin. ¿Qué he hecho? ¿Acaso he dicho alguna vez una sola palabra amable? Yuan Mingtan se quedó sin palabras. La suegra y Yuan Suijun también guardaron silencio. Sí, ahora que lo pienso, no he hecho nada en esta vida. Simplemente no me interpuse para protegerlos como lo hice en mi vida pasada. Yuan Mingtan se mordió el labio. Las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Sin embargo, no encontraba las palabras para replicar. Tras un instante, dijo con amargura, entonces, ¿por qué no me detuviste entonces? Sonreí levemente. Tanner, ya tienes 16 años. Elegiste este camino por tu matrimonio. Así que debes recorrerlo tú misma, para bien o para mal. Todo depende de ti. ¿Qué me importa a mí? El rostro de Yuan Mingtan estaba pálido como la muerte. Me incorporé haciendo una reverencia a mi suegra y a Yuan Suijun. No me encuentro bien. Así que me retiro. Al darme la vuelta, oí a Yuan Mingtan gritar detrás de mí. Simplemente no soportas verme feliz. No miré hacia atrás. Después de que Yuan Mingtan se fue, la mansión permaneció en silencio durante varios días. Pero la tranquilidad es solo superficial. Chen Tao viene a verme todos los días para informarme de lo que ocurre en la mansión. Señora, la matriarca dice que los gastos de la casa son demasiado altos y le ha ordenado al mayordomo que los reduzca. Dejé escapar un suave murmullo. El mayordomo dijo que no quedaba mucha plata en las cuentas de la casa. En años anteriores, la señora de la casa cubría el déficit. Pero este año no ha aportado dinero. Así que estamos gastando más de lo que ingresamos. Pasé la página. Entendido. Además, con respecto al maestro Chen Tao, dudó un momento. El maestro no ha tenido buen aspecto estos últimos días.
Oí que alguien en el tribunal había presentado cargos contra él, acusándolo de despreciar a los pobres y favorecer a los ricos, y de congraciarse con los poderosos. Aunque a su majestad no le ha importado, los colegas del maestro ahora lo ven de otra manera. Dejé el libro y tomé mi taza de té. En el pasado, también hubo procesos de destitución similares. Solo después de mover algunos hilos y sobornar a algunas personas logré encubrir el asunto. Esta vez no voy a gastar ese dinero. Señora, ¿no va a hacer nada al respecto? ¿Qué le importa? Lo que le importa es el maestro. Lleva más de una década en el cargo y se las arregla con algo tan sencillo. Chen Tao no se atrevió a decir ni una palabra más. Unos días después, mi suegra mandó llamarme. En el salón principal, ella estaba sentada a la cabecera de la mesa. Con Yuan Suijun sentado a su lado, ninguno de los dos parecía contento. Luower dijo a su suegra que los gastos del hogar han sido altos últimamente y que los fondos familiares no alcanzan para cubrirlos. Su dote. Suegra, la interrumpí. Chen Tao ya ha recopilado mi lista de dote. Cada una de mis contribuciones al hogar durante los últimos 14 años está registrada al detalle. Le indiqué a Chen Tao que me entregara el folleto. Su suegra lo tomó, hojeó algunas páginas y su expresión se volvió cada vez más sombría. Esto es demasiado. Si su suegra no me cree, puede hacer que auditen las cuentas. Le dije con calma, hay registros que muestran exactamente en qué se gastó cada centavo. Su suegra abrió la boca, pero no pudo pronunciar palabra. Yuan Suijun dijo con voz grave, Jian Luo, como miembro de la familia Yuan, es natural que ayudes a mantener el hogar. Mi señor, dije mirándolo, soy la segunda esposa, no la primera. Su expresión cambió. La dote de mi primera esposa estaba destinada a Tánger. Mi propia dote me la dio mi padre para que pudiera mantenerme. En los últimos 14 años, he tenido que cubrir tantos gastos de mi propio bolsillo que el amo sabe exactamente cuánto. Hice una pausa. Ahora que Tánger se ha casado, no hay otros gastos en la casa. El sueldo del maestro es bastante sustancioso. Debería ser suficiente para mantener a la familia. El rostro de Yuan Suijun se puso rojo brillante. Su suegra tiró el folleto al suelo. ¿Qué clase de actitud es esa? Eres miembro de la familia Yuan. Deberías velar por los intereses de la familia. Bajé la mirada. Tienes razón. Suegra, es culpa mía por ser tan inútil. Realmente no se me ocurre nada más. La suegra estaba tan enfadada que temblaba. Hice una leve reverencia y dije, me retiro. Al salir del salón principal, Chun Tao susurró, señora, hablarle así a la anciana podría ser peligroso. ¿De qué tienes miedo?, pregunté con calma. ¿Tienes miedo de divorciarte? Chun Tao no se atrevió a responder. Sonreí. Eso me viene de maravilla. Chun Tao se quedó paralizado. Señora, ¿qué dijo? No dije nada más. Simplemente regresé a mi patio. Unos días después, llegó Yuan Suijun. Se quedó parado en la puerta y dudó durante un largo rato antes de entrar. Jian Luo. Empezó, últimamente en la finca. Mi señor, dije, dejando a un lado mi aguja e hilo. Hay algo que quisiera comentarle. Hizo una pausa. ¿Qué ocurre? Mi señor está en la flor de la vida. Sin embargo, no tiene a nadie cercano que lo cuide. Me siento terriblemente culpable por ello. Sonreí. Me gustaría encontrarle una concubina. Mi señor, alguien joven, atractiva y capaz de compartir sus cargas. La expresión de Yuan Suijun cambió repentinamente. ¿Tú? ¿Qué dijiste? Toma una concubina. Lo dije con seriedad. Usted es un funcionario de la corte imperial. Tomar una concubina no es gran cosa. Te encontraré un candidato idóneo. Alguien culto, educado, amable y considerado. Me miró como si me viera por primera vez.
Jian Luo. ¿Qué es exactamente lo que intentas hacer? Solo estoy pensando en ti. Mi señor, dije inocentemente. Usted visita mis aposentos no más de 3 o 5 días al mes. Y sin que nadie le atienda, me siento inquieto. El rostro de Yuan Suijun alternaba entre rojo y blanco. No. Gracias. Se dio la vuelta y se alejó. Llegó a la puerta y se detuvo de nuevo. Jian Luo. Has cambiado. No dije nada. Él se ha ido. Chen Tao entró desde afuera y susurró: Señora, usted acaba de decir que quería tomar una concubina para el amo. ¿Es cierto? Por supuesto que es cierto. Pero, ¿de dónde sacaría la familia el dinero para mantener a una concubina? Me reí. Sí. No me lo puedo permitir. Por eso lo mencioné. Chen Tao se dio cuenta de repente. Tomé mi taza de té y di un sorbo. No puede permitirse tener una concubina. Sin embargo, se niega a usar mi dote. Bueno, tendrás que arreglártelas tú sola. Los días pasaban uno tras otro. En casa cada vez teníamos más problemas económicos. Mi suegra pasó de consumir un tazón al día a uno cada 3 días. Y finalmente, una cada 7 días. La túnica oficial de Yuan Suiyuan estaba rota. Y no tenía dinero para comprar una nueva. La ama de llaves viene todos los días a entregar las cuentas. Dice que nos hemos pasado del presupuesto otra vez este mes. La suegra se enfadó tanto que empezó a gritar. Y entonces rompió a llorar. La expresión de Yuan Suiyuan se tornó cada vez más sombría. Y la mirada en sus ojos se volvió cada vez más fría. Pero no me importa. Todos los días leo, arreglo flores y preparo té en el patio. Vivo una vida tranquila y sin preocupaciones. Chen Tao dijo: todos en la mansión hablan de mí. Dicen que la señora ha cambiado. Ya no lleva la casa como antes. Sonreí. Estuve al mando durante 14 años, ¿y de qué me sirvió? Chen Tao guardó silencio. Unos días después llegó la noticia de que Xia Ziyao había sido ascendido. Fue ascendido de compilador en la Academia Anlina profesor asistente. Un funcionario de 6º rango. Aunque su rango no era particularmente alto. Era un consejero cercano del emperador y tenía un futuro prometedor por delante. Sin embargo, la vida de Yuan Mingtan en la mansión del príncipe se volvió cada vez más difícil. El rey Kang tomó una concubina tras otra. La competencia por ganarse su favor en los aposentos interiores del palacio real se intensificó. Yuan Mingtan se vio tan abrumada que ya no podía vivir en el patio principal. Así que se trasladó al patio lateral. La suegra pataleó de rabia. El patio lateral. Una princesa consorte que vivía en el patio lateral. ¡Qué absurdo! Yuan Suijun permaneció en silencio. Me senté en un rincón a tomar té. Pensé para mis adentros: ya he vivido antes en un patio lateral. 2 veces. Pasó otro mes. Llegó la noticia de que Yuan Mingtan había sido incriminado por su concubina y había perdido al niño. La suegra se desmayó en el acto. Yuan Suijun estaba pálida como la muerte. Y le temblaban las manos. Dejé la taza de té. Me puse de pie. Y dije: voy a ver cómo está Tanger. Esta es la primera vez en meses que tomo la iniciativa de decir que me encargaré de los asuntos de Yuan Mingtan. Chun Tao me miró sorprendida. No di explicaciones. Cuando llegaron a la mansión del príncipe Kang, Yuan Mingtan estaba acostada en la cama. Su rostro estaba pálido como el papel. Cuando me vio, se quedó paralizada un instante. Luego se incorporó bruscamente. ¿Qué haces aquí? ¿Vienes a burlarte de mí? Me quedé en la puerta, pero no entré. Tu padre y tu abuela me pidieron que viniera a verte. No quiero que me mires. Chilló. Todo es culpa tuya. Todo es culpa tuya.
Si no te hubieras negado a ayudarme, no habría terminado así. La miré. En su vida pasada, dijo lo mismo. Tanger. Pregunté en voz baja. ¿Cómo puedo ayudarte? Se quedó paralizada. Ayudarte a cancelar el compromiso. Ayudarte a casarte con el príncipe Khan. Ayudarte a manejar la situación. Hice una pausa. ¿He hecho yo alguna vez alguna de esas cosas? Abrió la boca. Fue tu padre quien canceló el compromiso. La dote provenía del clan. Y tú mismo elegiste al príncipe Khan. Yo no hice nada. ¿Qué tiene que ver conmigo que hayas terminado en esta situación? El rostro de Yuan Mintan estaba pálido como el papel. Tenía la boca abierta, pero no podía pronunciar palabra. Me di la vuelta y me marché. De vuelta en la residencia Yuan. Su suegra y Yuan Suijun esperaban en el salón principal. Tan pronto como me vio entrar, mi suegra preguntó de inmediato. ¿Cómo está Tanger? Me siento mal y necesito descansar. Todo es culpa tuya. La suegra golpeó la mesa con la mano. Si no te hubieras negado a ayudarla entonces, no estaría sufriendo así. La miré. Suegra. ¿Quién fue a la familia Xie para discutir la anulación del compromiso? Su suegra se quedó perpleja. ¿Quién pagó la dote? La expresión de su suegra cambió. Después de que Tanger se casara con un miembro de la familia del príncipe. ¿Quién la cuidaba? Les pregunté a cada uno por turno. Y todos respondieron. No fui yo. La suegra se quedó sin palabras. Yuan Suijun dijo con voz grave, Jianluo. Eres su madre. Maestro. Lo interrumpí. Soy la segunda esposa. Tú mismo lo dijiste. Tu suegra lo dijo. Y Tanger también lo dijo. Cuando me necesitan, soy una madre. Cuando no lo soy, soy un extraño. En ese caso, ¿qué tiene que ver su asunto conmigo? El salón principal estaba en un silencio sepulcral. La suegra estaba tan furiosa que temblaba de pies a cabeza. Y el rostro de Yuan Suijun se había puesto pálido. Hice una reverencia y dije, me retiro. Yuan Mintan ha regresado después de su aborto espontáneo. Pero no estaba allí para recuperarse. Estaba allí para causar problemas. Todos los días está llorando y quejándose. Primero maldijo al príncipe Kon. Luego a su madrastra. Y después a Xia Ziyou. Y al final siempre vuelvo a pensar en ello. Si no me hubiera abandonado entonces, no estaría en esta situación. Su suegra se unió a la reprimenda. ¡Qué problemática! Desde que dejó de encargarse de todo. En esta casa no ha habido ni un solo día de paz. Aunque Yuan Suijun no dijo ni una palabra, la mirada en sus ojos se volvió cada vez más fría. Sé que están esperando. Hasta que incline la cabeza como solía hacerlo. Hasta que admita mis errores como solía hacerlo. Gastar dinero. Hacer recados. Y limpiar sus desastres como solía hacerlo yo. Pero no lo hice. Ese día. Mi suegra me llamó al salón principal. Mientras Yuan Suijun esté aquí. Yuan Mintan también está aquí. Jianluo. Su suegra dijo, ¿te das cuenta de que has obrado mal? Me quedé de pie en medio de la habitación, observándolos. No lo sé. Como no era de la familia Yuan, no te encargas de la administración del hogar. Tú no te encargas de los asuntos. Y te da igual si Tanger vive o muere. Y todavía tienes el descaro de decir que no lo sabes. La voz de su suegra se hizo cada vez más fuerte. A partir de hoy, volverás a encargarte de los asuntos del hogar. Serás responsable de cuidar la salud de Tanger. Y en cuanto a la familia Xie. Hizo una pausa. Ve a la residencia de los Xie y discúlpate.
Diles que actuamos por impulso cuando cancelamos el compromiso y que ahora lo lamentamos. Siecillo es un hombre que valora los lazos del pasado. Quizás esté dispuesto a echarle una mano a Tánger. Casi me da un ataque de risa. Ve a la residencia Sie para disculparte. Ayuda a Yuan Mintan. ¿Cómo se les ocurrió eso? Suegra. Comencé. No puedo ir por el asunto de la familia Sie. ¿Por qué no puedo ir? Porque fue el amo quien canceló el compromiso. Miré a Yuan Suijun. Si alguien debe disculparse, es el maestro. La expresión de Yuan Suijun cambió. La suegra golpeó la mesa con la mano. Tú. An. La interrumpí. No tengo voz ni voto en asuntos relacionados con Tánger. Ella pertenece a la casa del príncipe de Kan. Si alguien debe administrar sus asuntos, debe ser el príncipe de Kan. Yuan Mintan gritó. Tú. Perra. Se abalanzó sobre mí, intentando golpearme. Me aparté y la miré con frialdad. Tánger. Soy tu madre. Si se corre la voz de que golpeaste a tu madre, la familia del príncipe Kan te tomará aún menos en serio. Su mano se quedó suspendida en el aire. La suegra estaba tan furiosa que temblaba. Esto es indignante. Indignante. Yuan Suijun. Solo mira a tu hermosa nuera. Yuan Suijun finalmente habló. Jian Luo. Su voz era grave. Si sigues siendo tan terca, no me culpes por ignorar nuestro vínculo matrimonial. Lo miré. ¿Qué desea hacer el amo? Permaneció en silencio un momento. Luego dijo con frialdad. Si no te ocupas bien de la casa y cuidas de Tánger, me divorciaré de ti. El salón principal quedó en silencio. Mi suegra y Yuan Mintan me miraban fijamente, esperando a que me rindiera. Sonreí levemente. Sacó un papel de la manga y lo puso sobre la mesa. Este es el decreto de divorcio. Todos quedaron atónitos. Si quieres divorciarte de mí, no es necesario. Dije con calma. Sepárense de mutuo acuerdo. La expresión de Yuan Suijun cambió repentinamente. Tomó los papeles del divorcio. Los miró. Y le temblaban las manos. ¿Cuándo? ¿Cuándo escribiste esto? Ha pasado mucho tiempo. Lo miré. Mi señor. Durante los últimos 14 años. Me he encargado de la casa. He cuidado de tu suegra. He criado a Tánger. Y usé mi dote para cubrir las carencias económicas de la familia Yuan. Además, llevo 14 años bebiendo ese tónico que me dabas cada mes. El rostro de Yuan Suijun estaba pálido como la muerte. Tú. Mi señor. Lo interrumpí. Si deseas divorciarte de mí, firma aquí. Si no, seguiremos como siempre. Solo no vuelvas a mencionar la palabra divorcio. Me miró fijamente. Sus ojos se llenaron de sorpresa e ira. Después de un momento, apretó los dientes y dijo. ¿Me estás amenazando? No me atrevería. Dije, bajando la mirada. Simplemente te lo estoy recordando, maestro. Que si esto llega a la oficina del magistrado y se corre la voz sobre la poción abortiva. Tu reputación. No dijo ni una palabra. El salón principal estaba inquietantemente silencioso. La suegra y Yuan Mintan aún no sabían qué había pasado. Pero a juzgar por la expresión de Yuan Suijun, se dieron cuenta de que algo andaba mal. Después de un largo rato, Yuan Suijun tomó su pluma. Le temblaban las manos. Trazo a trazo. Escribo mi nombre. Cuando dejó la pluma. Era como si le hubieran arrebatado todas sus fuerzas. Desde hoy en adelante. Tú. Jian Luo. Ya no tengo ningún vínculo con la familia Yuan.
Tomé los papeles del divorcio y los guardé con cuidado. Gracias, señor. Mientras me daba la vuelta, escuché a Yuan Mingtang gritar desde atrás. Padre. ¿Vas a dejarla ir así sin más? No miré hacia atrás. Era un día soleado cuando salimos de Yuanfu. Chuntao me seguía, cargando su equipaje. Tenía los ojos enrojecidos. Señora, ¿está segura de que no se arrepiente? No me arrepiento. El carruaje se detuvo a la entrada del callejón. Estaba a punto de subir cuando oí pasos apresurados detrás de mí. Yuan Suijun corrió tras él. Se quedó parado en el umbral, mirándome, como si quisiera decir algo pero no pudiera. Jian Luo. Me giré para mirarlo. Han pasado 14 años. Y es la primera vez que me mira así. No es indiferencia. Ni tampoco desapego. Es una complejidad difícil de expresar con palabras. ¿Hay algo más? Abrió la boca. Luego, tras una larga pausa, dijo. ¿A dónde? ¿A dónde vas? Vámonos a casa. Se quedó paralizado. Las palabras, volver a casa, probablemente le resultan muy extrañas. No volví a mirarlo. Subí al carruaje. El carruaje salió lentamente del callejón. Chen Tao descorrió la cortina y se asomó. Señora. El amo sigue de pie en la puerta. No miré hacia atrás. El carruaje abandonó la capital y se dirigió al sur. 3 días después. Llegaron a Jiangnan. Mi hermano mayor me espera en el muelle. Va vestido con ropa sencilla. Se paró en la orilla y, al ver mi carruaje, se dirigió hacia mí. Luo Er. Su voz era un poco aguda. Salí del coche y lo miré. Hacía más de una década que no lo veía. Había adelgazado y envejecido. Me han salido arrugas en las comisuras de los ojos. Y las canas han comenzado a aparecer en mis sienes. Hermano. Grité. Y las lágrimas comenzaron a caer. Extendió la mano y me acarició la cabeza. Igual que solía hacerlo cuando yo era niño. Me alegra que hayas vuelto. El carruaje se detuvo frente a la antigua mansión de la familia Jian. El patio no es muy grande. Pero está limpio. Hay un magnolio junto a la ventana y un manzano silvestre en el jardín. Dijiste que te gustaban las manzanas silvestres cuando eras pequeño. Así que planté algunos. Dijo mi hermano mayor. Mientras miraba ese árbol. De repente me acordé de la que está en el patio de la familia Yuan. La he estado cultivando durante 14 años y nunca ha florecido. Esta debería florecer. Luo Er. Mi hermano mayor dudó un momento. En cuanto a Xia Xiao, en tu carta me pediste que lo conociera, y eso es precisamente lo que he hecho. Es un hombre humilde y amable. Un talento verdaderamente excepcional. Asentí. Y, mi hermano dijo. Sacando una carta de su manga. Esto es, para ti. Tomé la carta y la abrí. La carta contenía solo una línea. Lo sé todo sobre la familia Yuan. Puede estar tranquila, señora. La justicia reside en el corazón de la gente. Guardé la carta y sonreí levemente. Equidad. Llevo 14 años esperando esas 2 palabras. Después de dejar la familia Yuan, mi vida se volvió mucho más fácil. Mi hermano mayor se hizo cargo de algunas tiendas por mí. Y estoy aprendiendo los entresijos de cómo gestionar un negocio. Al principio. No lo entendí. Y perdí algo de plata. Poco a poco. Le cogí el truco. Y el negocio empezó a repuntar, dijo Chen Tao. Señora, ahora se la ve mucho más animada que cuando estuvo en casa de la familia Yuan. Sonreí. Así es. No hay necesidad de humillarse ante los demás.
No hay necesidad de suplicar. Y no hay necesidad de pasarse el día pensando en cómo encubrir sus errores. Claro. De vez en cuando llegan noticias de la capital. La vida de Yuan Mintan en la mansión del príncipe Khan se volvió cada vez más miserable. King Kong se enamoró de una actriz y dejó de asistir a la corte solo para prepararle té. Yuan Mintan fue a armar un escándalo. Pero el príncipe Kong le dio una bofetada que le rompió 2 dientes delanteros. La suegra estaba tan enfadada que enfermó y no pudo levantarse de la cama. Yuan Suijun tampoco lo estaba pasando bien. Xia Ziyou ascendía rápidamente en la jerarquía de la corte. Sin embargo, sus planes se veían frustrados constantemente. El hecho de que Yuan Suijun hubiera roto su compromiso años atrás salió a la luz y se utilizó como prueba irrefutable de que intentaba congraciarse con los poderosos. Su Majestad se sentía cada vez más insatisfecho con él. Y sus colegas comenzaron a distanciarse de él. Pasaron otros 6 meses. Y entonces llegaron las noticias. El príncipe Kong fue reprendido por su Majestad por su mala conducta. Tras desahogar su ira con Yuan Mintan, la golpeó y la encerró en el cobertizo. Yuan Mintan llevaba 3 días enfermo en el cobertizo. Nadie había ido a verlo. Cuando por fin lo encontraron, ya estaba inconsciente por las quemaduras. La llevaron a la clínica, donde el médico le dijo que su salud reproductiva había quedado dañada de forma permanente. Y que probablemente nunca más podría tener hijos. Cuando su suegra escuchó la noticia, escupió un chorro de sangre y se desmayó en el acto. Esta vez, ella nunca despertó. Tras la muerte de su suegra, Yuan Suijun quedó completamente devastado. Marginado en el trabajo, su hogar es frío y vacío. Ni siquiera tengo con quién hablar. Empezó a escribirme. Una carta tras otra. La primera decía, Luoer. Me equivoqué. La segunda carta decía, no fue hasta que te fuiste que me di cuenta de lo maravillosa que eras. La tercera carta decía, vuelve. Te trataré bien. No respondí a ninguna. La última carta fue entregada por un mensajero. La carta contenía solo una línea. Jian Luo. Lo lamento. Dejé la carta sobre la mesa y me quedé mirándola fijamente durante un buen rato. Lo lamento. 3 palabras. Las he esperado toda la vida. Pero ahora, cuando las oigo, me parecen ridículas. Arrojé la carta al brasero y la vi arder hasta convertirse en cenizas. Había pasado otro año y Xia Ziyou había descubierto pruebas del desfalco de Yuan Suijun. No se trataba de un acto de corrupción grave, sino de una serie de pequeños pagos insignificantes acumulados durante la última década. No era mucho, pero tampoco era demasiado poco. Sin embargo, cuando se presentó la petición de destitución, el censor se aferró a ella y la convirtió en un problema. Su Majestad montó en cólera. Yuan Suijun fue degradado a la condición de plebeyo y exiliado a Lingnan. El día de su exilio de la capital, fui a verlo. Vestía un uniforme de prisión andrajoso. Tenía el pelo despeinado y el rostro demacrado. Cuando me vio, se quedó paralizado. Me quedé al borde del camino, observándolo. Señor, le dije en voz baja, descanse en paz. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo siento mucho. No dije nada. La furgoneta de la prisión pasó lentamente. Se giró para mirarme, y me miró fijamente hasta que desapareció al final de la calle principal. Chen Tao susurró, señora, ¿se siente triste? Lo pensé. No estoy disgustada. Realmente no siento tristeza, ya sea por odio o resentimiento. Todo eso ya es cosa del pasado. Las lágrimas que derrama y el sufrimiento que padece son consecuencia de sus propios actos. No tiene nada que ver conmigo. Yuan Suijun murió de camino a su lugar de exilio. Oí que se resfrió, pero como no había medicina, intentó aguantar 3 días, pero no lo logró. Cuando murió, no había nadie a su lado. Yuan Mintan soportó 2 años en la mansión del príncipe Khan. Y luego murió.
King Kong la rechazó y ni siquiera le dio un ataúd. El mayordomo de la mansión del príncipe Khan no pudo soportarlo más. Así que compró un ataúd endeble y le dio un entierro apresurado. Estaba regando las flores del jardín cuando llegó la noticia. Chen Tao dijo: «Señora, la joven ha fallecido». El cucharón que tenía en la mano se detuvo un instante. «Entendido, ¿verdad? Voy a echar un vistazo». «¿Qué miras?». Continué regando las flores. «Hace mucho que dejó de ser mi hija». Chen Tao no dijo nada más. Esa tarde, me senté junto a la ventana, contemplando el manzano silvestre del patio. Bajo la luz de la luna, las ramas estaban cargadas de brotes. Abrirá en unos días. Fin de la historia. Gracias a todos por leer. Nos vemos en el próximo.